¿Tú estás dónde en estos momentos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria en el que vamos a conversar, ya tenemos a nuestra invitada aquí con nosotros, de una situación que se da en muchas familias y que es bueno a veces prevenir para evitar malos entendidos. Antes de saludar a nuestra invitada, quiero recordarles y ofrecerles a cada uno de ustedes, si tienen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, que son nuestros auditores, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438 y conversemos sobre este tema, la posibilidad de un auspicio y alguna otra forma en que nosotros como Pauta Inmobiliaria podamos promover tu servicio. Ahora sí, quiero saludar a una apreciada colega porque es corredora de propiedades, es también abogada y es profesora en CEPEVAL, Asociación Gremial, para el tema del corretaje. Ella es la apreciada de mucha gente, incluyéndome, Claudia Concha. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, estoy muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta con la invitación que me has hecho. Claudia, este tema de las herencias, posesiones efectivas, es uno de los temas que tú tratas en el curso de corretaje Sí, a profundidad, por supuesto, en CEPEVAL, ¿verdad? sí, así es. Sí, correcto. ¿Cómo ves tú este tema de las posesiones efectivas, de las herencias, en general, digamos, eh, para la familia? ¿Cómo ves este tema? ¿Cree que es necesario, en primer lugar, que exista digamos, una herencia, digamos, que se desarrolle un testamento para que haya más orden? ¿O definitivamente puede quedar así nomás todo y que cada uno se la arregle después? Perfecto. Mira, hay que distinguir una primera situación. Un hecho de la vida en una persona natural como tú o como yo es que nuestros días tienen día y hora de término, tenemos un plazo para estar acá. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo largo de nuestra vida construimos una situación patrimonial. Compramos casa, autos, generamos recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando morimos? Eh, Aquí el legislador tiene varias vías. En culturas más anglosajonas hay mucha libertad para dejar los bienes, pero hay que hacer un acto que se llama el testamento. Nosotros que tenemos un sistema más alineado con el sistema francés, tendemos a dejar todo dentro de la familia y mientras tú más familias directas tengas, tienes más limitaciones para dejar tus bienes. Y ese es el sistema que nos rige a nosotros, que uno puede fallecer otorgando un testamento o lo que se llama sucesión intestada, que ahí la ley resuelve quiénes son los herederos de acuerdo con órdenes de sucesión, establece cómo se tramitan las posesiones efectivas. ¿Para qué? Para que los herederos puedan tomar posesión efectiva de la herencia y después puedan disponer de los bienes que les dejó el difunto, que para estos efectos siempre le vamos a llamar el causante. Eh, Con respecto, sí. Perdona, ahora que hablaste de posesiones efectivas, Uh -huh. independientemente que haya un testamento o no, hay que hacer la posesión efectiva, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cómo se tramita esta? Primero aclarar que la posesión efectiva es necesaria para poder disponer de los bienes. Tú tienes tres tipos de posesiones. La posesión legal que te la da tu calidad de heredero desde el minuto que fallece la persona del causante. Por ejemplo, los papás, la abuelita. Desde el minuto que fallece, tú ya eres el heredero. Está la posesión real cuando tú tomas posesión material, por ejemplo, de esto que hagamos cuenta que es algo muy fino, esto es mío, eso es la posesión real, y la posesión efectiva, que es la que me permite disponer siempre que hayan bienes avaluables en dinero que haya dejado una persona, o sea, a valorar, valorizables, hay que hacer una posesión efectiva. Entonces, para todos nuestros auditores, cuando hay bienes raíces, automóviles
cuentas corrientes, depósitos a plazos, dineros en sociedades. En esos casos siempre hay que hacer una posesión efectiva. Ahora, Ujú. ¿cómo se hace? O sea, ¿qué hago yo? Digamos, ¿dónde voy? ¿Tengo que contratar a un abogado? ¿Lo puedo hacer personalmente? ¿Qué documentación debo llevar a donde sea? ¿Cómo Perfecto. funciona esto? Eso hay que distinguir dos situaciones. Si la persona del difunto falleció otorgando testamento o sin otorgar testamento. La mayoría de las personas suelen fallecer sin otorgar un testamento y en ese caso tú puedes ir a cualquier oficina del registro civil llenando un formulario. Consejo que doy yo, recaben toda la información de los herederos, de los bienes, de todo lo que se va a ingresar dentro de una cápite del formulario que se llama inventario, y eso tú no necesitas contratar un abogado. Ahora, el formulario tiene sus complejidades, pero en general se puede llenar y tú puedes ir presencialmente o incluso es más hoy día. Con tu clave única, si eres heredero, puedes ingresar online la posesión efectiva al registro civil Ahora, para que la tramiten ellos. ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo fallezco y ponte tú que deje una casa, que deje un auto, dejo también una pequeña cuenta de ahorro o una cuenta Ujú. bancaria, dejo deudas a lo mejor. ¿Cómo se ordena? O sea, qué es lo que va a heredar mi familia? O sea, ¿cómo? A ver, tu familia va a heredar todos los derechos y obligaciones transmisibles de tu persona a la persona de los herederos. O sea, va a heredar tus activos, pero también potencialmente puede heredar tus deudas, salvo que tú tengas una figura de un seguro de desgravamen que opere efectivamente para dar por cumplida su obligación y que la persona herede efectivamente solo los activos. Te das cuenta que hay que saber la situación que tenía el difunto. Entonces, no es llegar y partir, estamos hablando de sucesión intestada, de llegar y Claro. partir al registro civil. Hay que sentarse a ver, oye, por ejemplo, el papá tenía una propiedad en Quillota, mi tierra querida ya. Metámonos en el conservador de Quillota, veamos el registro de propiedad. Aquí apareció, pidamos la inscripción. Ah, apareció que tenía una propiedad en Santiago. Hacer un inventario de bienes. ¿Ya? Ya. Y con eso todo listo y sabiendo quiénes son los herederos, en este caso tú me dijiste la casa, el auto, la cuenta, tener todo clarito los montos. También en ¿Y el, en cómo? el, en el formulario va a ir el menaje, que tú lo puedes inventariar o puedes acogerte a una presunción que hay del 20% del avalúo fiscal, que eso tú simplemente pones una cantidad. Ahora, en el caso de, que tú acabas de decir del banco, ¿cómo lo hace mi familia para ver cuánta plata tenía? A lo mejor yo no quiero comentarle cuánto fondo es lo que tenía en la cuenta corriente, no sé. ¿Cómo se hace para que ellos se enteren? A ver, yo siempre, esto es un tema más que legal, sino que yo siempre hablo de que todos deberíamos tener nuestra carpeta y solo se abre en caso de emergencia, como este, con Claro. los datos, porque de repente hay gente que no sabe. Tú tienes que ir a veces a investigar, a veces tienes que acercarte a la superintendencia, acreditar tu calidad de heredero, acreditar la defunción con el certificado de defunción, y ahí irte acercando a las instituciones y pedir que se te den el saldo al día de la muerte. Ocurre una cosa fantástica, muchas veces el banco se entera y te congela las cuentas, tú no puedes girar. Entonces ahí tú ya empiezas a darte cuenta que el banco ya se enteró que el titular de esa cuenta había fallecido, por ejemplo. Ah, Entonces correcto, ok. tienes que solicitar certificados de cuenta corriente, de saldo, y tienes que armar un estado de situación y eso lo tienes que traspasar en las casillas de este formulario de posesión efectiva que está en línea y que tú lo vas llenando, cuenta corriente tanto, de tal banco, saldo al momento de la muerte, tanta plata, por ejemplo. Correcto. Ahora, de acuerdo a lo que tú estabas señalando, recién existen varios tipos de herencia, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cómo se diferencian estas?
A ver, en nuestro país existen básicamente las herencias intestadas, donde la persona fallece sin otorgar testamento, las herencias testadas, donde hay un testamento que regula todo lo que va a ser la distribución de la herencia, y una figura también que se llama herencia mixta, o parte testada o parte intestada. ¿Por qué? Porque los herederos no se toca, sino que, por ejemplo, se regula los herederos forzosos, los que son los herederos que sí o sí tienen que tocar parte de la herencia, y se regulan temas como, por ejemplo, constituciones de usufructo, o se divide una parte de la herencia que cuando hay un testamento yo puedo disponer libremente, que un 25% de mi herencia para cualquier persona. Ahí tenemos dos tipos, una herencia mixta, pero básicamente para no confundirnos, herencia con testamento y herencia sin testamento. La herencia Oh, sin testamento, registro civil, la posesión efectiva. Herencia con testamento, tribunales civiles del último domicilio del difunto, con abogado. Ahí está la gran diferencia. ah, correcto. Ahí entonces hay una gran diferencia. Pero eso sería, ¿qué beneficio podría tener entonces el dejar un testamento? Si va a haber que pagar más, digamos, va a haber que pagar un abogado, otro tipo de Que trámite, se va a ahí demorar es más a donde través del está, tribunal. que ha hecho una reflexión que a mí me encanta, porque ahí es donde está la toma de decisiones. Si yo tengo, por ejemplo, dos herederos, está más o menos claro que tengo dos casas, que estoy poniendo en situación muy de laboratorio, no tengo más bienes que eso, las casas tienen un valor equivalente. ¿Para qué voy a hacer un testamento? ¿Por Correcto. qué? Porque la verdad es que voy a complicar la ecuación, porque van a tener que empezar abogados. Los abogados no cobramos necesariamente barato por la posesión efectiva, va a otro sistema. ¿Dónde aconsejo yo el testamento? El testamento lo aconsejo cuando hay, por ejemplo, situaciones de herederos, por ejemplo, hijos de distintos matrimonios, de distintas parejas. Entonces yo construí mi fortuna con esta pareja, pero tengo un hijo antes, que a lo mejor quiero beneficiar más a los hijos que tuve en esta relación, porque todos los hijos heredan igual, ¿ya? Entonces, o, por ejemplo, tengo una persona a la que quiero beneficiar con mi cuarta libre disposición y que no es pariente mío, o quiero dejar mejor parada a mi cónyuge, porque quiero que herede lo que le toca por ley, pero además le quiero dar la cuarta mejora para que tenga más poder frente a una partición, que quede con más proporción. En esos casos aconsejo un testamento. Ok, ahora esto mismo que tú estás diciendo en cuanto a las porciones, acaba de hablar de una De libre cuarta mejora. disposición. Ah, De cuarta mejora, cuarta libre disposición, sí. cuarta libre Acabo de hablar de disposición. Ok, correcto. ¿Cómo se detalla eso? Es decir, si yo tengo una esposa y dos hijos, y no tengo más, ni, siquiera, eso. ni por fuera, ni nada, es lo único que tengo, ¿verdad? Y estoy muy feliz con eso, digamos, no hay ningún problema. Pero si yo fallezco, entonces, ¿cómo se reparte entre mi esposa y mis dos hijos? ¿Porcentaje Hay igual? que distinguir ahí cómo se falleció, si se falleció sin testamento o se falleció otorgando testamento, y qué Las dos decía opciones. ese testamento, ¿ya? Porque eso es súper importante, qué dice ese testamento con respecto a estas personas. Si falleces sin testamento, hay que tomar atención en qué régimen estabas casado. ¿Por qué? Porque si hay una sociedad conyugal, tu cónyuge sobreviviente ya se lleva el 50% de los bienes que tú dejaste y que fueron adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal a título de lo que se llama gananciales. Y del otro 50%, tu cónyuge ahora va como heredero y hereda el doble de lo que hereda cada hijo. Entonces, Ya. ahí tienes una repartición de una herencia tipo sin testamento. Cuando hay un testamento puede ir variando las proporciones, porque yo puedo dejar, por ejemplo, la cuarta libre disposición a un hijo, la cuarta libre de mejoras al cónyuge, pero en un testamento, cuando hay asignatarios forzosos, ¿quiénes son? Los hijos, el cónyuge o conviviente civil y los padres o ascendientes, pueden ser mis abuelos. Esas personas siempre se les tiene que garantizar lo que se llama mitad legitimaria, el 50% de la herencia. Sobre el otro 50%,
yo puedo poner una cláusula en un testamento de mejoras que solo va para los hijos y cónyuges, o de cuarta libre disposición que va para cualquier persona que no sea pariente. Pero lo primero que te dije, la división, te das cuenta en qué estado estaban casados o tenían convivencia civil, y enseguida cómo se divide la herencia, si había sociedad conyugal, y si están casados en separación de bienes, el cónyuge recibe el doble de lo que recibe cada hijo. O sea, el cónyuge recibe el 50% en caso de 2 hijos y del otro 50% el 25% cada uno. Así se Correcto. divide. Ok, perfecto. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un testamento? A ver, lo primero, cuando vas a hacer un testamento, es darte cuenta de si es algo útil o no. ¿Qué se puede hacer en un testamento? Esto para que la gente lo sepa. Tú puedes reconocer un hijo a nivel póstumo. Esto es muy común. Reconocimiento de hijo por testamento. La familia que no sabía este hecho te va a querer mucho. Porque reconoce después de fallecido la existencia de un hijo. Desheredar. Eso lo tienes que hacer por testamento. Por ejemplo, un hijo cometió una injuria grave, te injurió en público, eh, entonces tú tienes que básicamente decir, ¿sabes qué? Este hijo hay una condena, me injurió, me dañó, intentó matarme, cosas así de graves, lo desheredo. Hago un testamento para el solo fin de desheredarlo, que no toque mi herencia. ¿Te das cuenta? Para eso también puede ser. Pues, la primera pregunta que yo como abogado le hago a mis clientes, ¿para qué quiero hacer el testamento? Si no quiere hacer nada fuera de lo que dice la ley en la sucesión intestada, yo le digo no gastemos plata, viva la vida feliz y opere la sucesión intestada. Eh, Primero hay que ver eso. Luego tienes que empezar a contar toda tu historia, porque el testamento es un acto muy solemne. Entonces, un abogado es el que redacta el testamento con tus estipulaciones. El abogado tiene que saber de derecho civil y de herencias para que no redactes una cláusula que no tenga valor. Y luego vas a una notaría con 3 testigos y por escritura pública se hace el testamento. Este testamento puede ser abierto o cerrado. Abierto se conoce su contenido. Cerrado se desconoce el contenido. Se va a abrir el día que la persona fallezca. ¿Y cómo se entera cómo se enteran esos herederos que existe un testamento? Generalmente en el testamento se nombra a una albacea. ¿Quién es esta albacea? A mí me toca hacer albacea de varios testamentos. Se fallece la persona y yo informo a los herederos, hay un testamento en tal parte, reunámonos así como en las películas, se va a leer Claro. el testamento o tenemos una reunión, porque por testamento a mí me designaron para esa función. Y Ahora, hoy día existe una figura, disculpa, que es muy interesante. sí, Desde el año 2002 ya no podemos decir dónde está el testamento, porque existe un registro nacional de testamentos. claro. Entonces tú vas al registro civil y sabes desde el 2002 para adelante que hay un testamento que está vigente o que ha quedado sin efecto por otro testamento. Ok, perfecto. Eso es muy bueno porque así las personas pueden enterarse que existe, digamos, después lo Sí, busca, pero por lo menos queda registrado. Eso pasa, hay un está, registro, sí, claro, y en eso en varios el registro países. civil sí, es que sabes que ahí estábamos al debe porque solía ocurrir que había alguien que no le convenía nada el testamento y lo Lo ocultaba. ocultaba, No, si nunca hubo un testamento. Y nosotros no estamos en línea con las notarías. Yo no puedo ingresar tu nombre y saber qué actuación hiciste en claro. alguna notaría. Entonces no sabemos. Eso vino a, a ponernos en una cultura más transparente con respecto a las herencias. Referente a lo que acaba de señalar en cuanto a desheredar a alguien, ya sea un hijo, eh, decías que era por causas graves, como intento de asesinato. Podría Están ser si reguladas yo me por enojo ley, con un son hijo, súper graves. podría ser si yo me enojo con un hijo porque fue insolente, porque no me vino a ver el domingo, no me saludó para mi cumpleaños. ¿Lo puedo desheredar por eso? Mira, cualquier abogado te va a decir, usted si quiere lo coloca, pero esta cláusula no va a tener ningún valor, este heredero la va a impugnar en tribunal y va a ganar, porque tienes que caer dentro de estas causales graves. Ya. Esto porque también se hace, antes era muy común amenazar con el desheredamiento si no estudias la carrera que a mí me gusta, si te casas con fulanito, con fulanita de tal, te desheredo, eso era muy común.
En las Y la verdad películas es se que no veía mucho. tenía, no, y ocurría acá, no, sí, no te voy a dejar nada en el testamento, y al final la persona fallecía sin testamento o con disposiciones que no tenían ningún valor. ¿Mm? Ahora, ¿dónde se impugna Esa cláusula. testamento, esa cláusula, si es que yo se me ocurre desheredar a uno de mis hijos, por ejemplo? A ver, tú tienes una acción que es de impugnación de testamento ante los tribunales civiles. Se hace un juicio donde, por supuesto que es oneroso y todo, pero tú puedes impugnar esa cláusula porque lesiona tus intereses y básicamente incluso tú puedes impugnar la viabilidad del testamento, puedes solicitar que sea declarado nulo. Por ejemplo, el testador te estó presionado y después nos enteramos que te estó manipulado por una persona. Y ahí tú puedes solicitar que se impugne la validez del testamento completo o una de sus cláusulas. Perfecto, ok. Ahora, ¿cuándo, recién tú mencionaste, pero cuándo corresponde ser heredero? Si tuviéramos que hacer una lista. ¿Yo podría ser Tienes que, heredero de algo? a ver, primero, tú, la herencia en Chile está basada en las relaciones de parentesco. Entonces, yo soy Claudia, que tiene en este momento marido, no tengo hijos vivos, pero tengo madre. Ellos son mis herederos, al tiro. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los herederos? Y uno van excluyendo a los otros. Los hijos excluyen a cualquier otro heredero menos al cónyuge o conviviente civil. Si no hay hijos o nietos, porque puede que los hijos hayan fallecido, hereda, hay que ver qué es lo que tengo. Si tengo cónyuge o conviviente civil y tengo ascendientes. Ellos dos son mis herederos. Si faltan los ascendientes y tengo cónyuge o conviviente vivo, al momento de mi fallecimiento, ese cónyuge o conviviente se lleva toda mi herencia. Si no hay cónyuge o conviviente, hay que ver si tengo hermanos o sobrinos. Si faltan ellos, si tengo primos hasta el segundo grado. Y a falta de todos ellos, el fisco. Perdón, a falta de todos ellos, ¿qué? El fisco de Chile. Ah, el fisco. Ah, ya, correcto. Es decir, si no existiera ningún tipo de heredero, si yo fuera solo en el mundo, digamos, Solo. Te das cuenta que es difícil porque uno puede tener un primo en segundo eso, grado. eso te decir, claro, podría ser un sobrino, como tú dices, en tercer grado, cuarto grado, pero alguien por el... Claro. Y Ahora, existe... ojo con un tema, que la herencia es legitima, tiene los asignatarios legitimarios. ¿Quiénes son? Los hijos, el cónyuge conviviente y conviviente civil. Ojo, persona respecto de la cual se hizo el acuerdo de unión civil. Parejas, de hecho, no tienen ningún derecho a nada. Y Ya. enseguida los ascendientes padres o abuelos. Si faltan todos ellos, vienen tus hermanos, pero tus hermanos para la ley chilena no son asignatarios forzosos. Ahí tú puedes testar con libertad, Ah, correcto. O sea, como sí, un punto. perfecto. Ok, eso es importante. Es decir, alguien Súper podría... importante. Ok, correcto. Entonces, si fallece sin testamento, los herederos son los hermanos. Pero Claro. si te da cuenta que quiere dejarle sus bienes a otra persona, lo puede hacer mediante un testamento. ¿Podría, por ejemplo, un matrimonio que no tenga hijos, por el motivo que Ujú. sea, no existen hijos, fallece uno de ellos, ¿verdad? Y los demás, los hermanos, digamos, adicional, ¿podrían reclamar algo la herencia o si hay sociedad conyugal No, solamente es no. para el cónyuge? Los hermanos solo pueden reclamar la herencia a falta de cónyuge o conviviente vivo al momento del fallecimiento del causante. Ah, Si hay correcto. cónyuge o conviviente, los hermanos quedan excluidos. Ah, perfecto. Entonces te das Ok, cuenta que es un núcleo de vertical y lateral, pero con respecto al cónyuge o conviviente. Eso es muy interesante, porque también yo creo que, mira, es un tema que nadie quiere hablar, sí. pero yo creo que uno siempre tiene que tener conciencia de quiénes son mis herederos hoy día. Si algo me pasa, ¿dónde están los papeles para que puedan hacer una posesión efectiva? O por lo menos, digo, como Hansel y Gretel, dejarle una amiguita
así como tengo cuenta en tal banco, cosa que la persona sepa lo que tiene que hacer. Los trámites post-mortem, aparte de la posesión efectiva, suelen ser agotadores. Pues la persona está con todo el dolor de la pérdida. A mí me tocó una persona que había enviudado y habían deudas, todos los seguros de desgravamen en las casas comerciales. Era una romería. Entonces, siempre tienes que tener tus papeles más o menos ordenados para poder cerrar cuentas o hacer los trámites que correspondan, ¿sí? Que no son Correcto. solo los de las posesiones efectivas. Ok, mira, Patricio pregunta, ¿cuál es el plazo para reclamar una herencia? Mira, la acción, no hay un plazo, pero el Código Civil habla de 10 años, ¿ya? Como plazo máximo. El tema es que en el registro civil, yo a veces, yo tramito posesiones efectivas intestadas de gente que falleció en los años 80, o sea, han pasado Oh, muchos años. Y recién las vamos a hacer hoy día. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que se muriera la abuelita. La ya. abuelita no se han muerto todos los hijos de la abuelita. Estamos haciendo como 500 posesiones efectivas y se puede. Pero ante tribunales, la acción de petición de herencia tiene que ver con 10 años contados desde la muerte. Pero en la práctica, muchas personas recién o tienen conocimiento de que tenían un derecho en una herencia años después y pueden tramitarla perfectamente o ante el registro civil que la suele conceder y si hay testamento en los tribunales. ¿Mm? ¿Y qué pasa si alguno de estos herederos quedara fuera de la repartición, no sé cómo llamarle, de la herencia? Es decir, yo El digo, listado de herederos. claro, del listado de heredero queda fuera por desconocimiento, porque nadie sabía dónde está, o Me porque no se encanta tu sabía de su pregunta existencia. porque es maravillosa. En las posesiones efectivas ante el registro civil es casi imposible. Mira, a mí me tocó un caso que estoy viendo que uno de los hijos, un matrimonio separado de hecho, esto es muy importante, separado de hecho hace más de 40 años, Mm, ya, pero nunca se divorciaron ni se decretó nulidad. Por lo tanto, quien era el heredero, el cónyuge sobreviviente y los dos hijos. Bueno, uno de los hijos estimó que la mamá no tenía derecho a nada, porque se había ido, porque el papá, la casa del todo era de él. Ingresó al registro civil, la solicitó posesión efectiva solo con los hijos. Salió la resolución del registro civil colocando a la madre, claro, porque estaba porque registrado él todavía. chequean datos, chequean lazos de parentesco, Claro. y me tocó un caso donde yo puse a los herederos que yo sabía que habían, no procedí de mala fe, sino que me dijo, estos son los herederos, pero lo que nadie me dijo es que la causante había tenido un matrimonio anterior del cual habían nacido dos hijos. Yo no lo sabía. Y eh, resulta que la resolución de la posesión efectiva incorporó a los hijos que había tenido ella. Ahora, si aún así estás excluido, puedes pedir, incluso tú dirigirte al registro civil y decir, quiero que se rectifique o se modifique la posesión efectiva agregándome como heredero. ¿Y qué pasa si pasaron muchos años y ya esa casa se vendió y la Uf, plata se ahí gastó? mira, ahí hay que ver si estamos dentro de un plazo para interponer una acción de perjuicio. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si te enteraste 10 años después que se vendieron todas las casas? Ya no tienes una acción en tribunales, ya hiciste una pérdida, pero Ya. puedes haber sido omitido y el consejo que doy yo es que inmediatamente hagan las posesiones efectivas, ampliaciones, lo que corresponda, ¿ya? Pero puede ocurrirte la desgracia de que llegaste muy tarde o te enteraste tiempo después que había sido omitido en una posesión efectiva y si ya no hay bienes que liquidar, ya han pasado más de 5 años, los plazos máximos que da nuestro derecho 10 años, ya no hay nada más que hacer. Ok, Y ojo, que correcto. puede pasar una cosa muy grave. Hay personas que se demoran mucho en tramitar la posesión efectiva y pueden perder todos los temas bancarios. Hay un plazo de 5 años para que sean reclamados por la sucesión. Pasado ese plazo, van al fisco de Chile. Ok, Se pierden esos se dineros. pierde. Entonces, Ok, por eso dame, es tan importante saber si hay dinero o no. muy bueno.
Vamos a una pausa y volvemos. No se vayan porque vamos a continuar conversando con Claudia Concha. No se vayan nadie. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Claudia Concha sobre las herencias, la posición efectiva y todo lo que está relacionado con eso. Antes de proseguir, debo recordarles a todos que si alguien de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o agentes o inversores inmobiliarios, nuestro programa Pauta Inmobiliaria está precisamente en la búsqueda de auspiciadores. Por lo tanto, tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, llámanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Estábamos conversando sobre el tiempo de reclamación para las herencias, en el que tú me mencionabas que incluso si se demora muchos años en reclamar, se podría perder los fondos que existieran en el banco, por ejemplo. Por ejemplo, depósitos y cuentas sí se podrían perder. ¿Podría pasar lo mismo con las deudas? ¿Se podrían extinguir después de un tiempo si es que yo no lo reclamo? A ver, lo que ¿O es, no? en el fondo podría pasar el plazo que existe de cobro, ¿ya? Pero siempre hay que recordar que esa prescripción, que se llama prescripción extintiva, debe ser declarada por tribunales. Y mucha gente, para no ser demandado, porque hay deudas que no cubren los seguros, por ejemplo, dilata la posesión efectiva para dos cosas: que prescriba el impuesto a la herencia y que Ah, prescriban las deudas. Pero puede salirte el tiro al revés porque puede que pierdas, por ejemplo, lo que se llaman acreencias bancarias, que son los saldos en cuenta corriente, los depósitos. A veces tú tienes que sentarte a reflexionar, a ver, tengo que ver si pago o no pago impuestos, tengo que ver ahí de qué es lo que me corresponde. Te das cuenta que armar una posesión efectiva también es darte cuenta si eventualmente estás afecto al pago de impuestos o no. y eso es interesante. ¿Después de cuánto tiempo caduca o prescribe el impuesto a la herencia? Mira, son más de 5 años y eso tiene que salir una resolución del Servicio de Impuestos Internos, Ah, pero es un plazo largo claro. y a veces en esos años pasan cosas. Hay gente que ha esperado, yo voy a esperar 10 años para hacer la posesión efectiva, que me tocó un caso. Ya no había plata en el banco y al final se tuvo que hacer una posesión efectiva sobre un auto que no valía mucho, y sobre el menaje. Y lo que valía realmente la pena era la cuenta corriente, y para no, y al final yo saqué bien las cuentas. Yo siempre trabajo ahí con la tabla de impuestos internos porque tiene que ver con los montos de la asignación y con la exención por la parentesco. Claro. Entonces hay que hacer toda una serie de cálculos, que eso también es parte de la asesoría que uno ofrece, porque si está exenta de impuestos vamos haciendo la posesión efectiva. Ahora, es súper interesante esto, porque la posesión efectiva en el registro civil es gratuita para las posesiones efectivas de una herencia de menos de 7 millones. Y cuando son herencias más cuantiosas puede llegar a pagar hasta 2,5 UTMs, ¿ya? Ya, que Que se tampoco. pagan una sola vez. Pero ojo, cada modificación que yo le hago, paga. Ah, Entonces, por eso es que yo le digo, antes de hacer la posesión efectiva así a lo loco, hagámosla bien, no cometamos errores, pongamos todos los bienes, anotemos bien todos los datos, cosa de hacerla una sola vez. en caso de que yo tenga solamente dos hijos y no tenga cónyuge, Ujú. eh, ¿a cada uno le correspondería derechamente el 50%? El 50%. O si es que no hay testamento, porque tal vez yo podría dejar, En un testamento podrías mejorar alguno de ellos o podrías incorporar a alguien con la cuarta libre disposición, y ahí ya reciben el 50% cada uno de lo que quede, descontando esa asignación. perfecto. Mira, me hace la Ujú. pregunta Pamela, ¿cómo se divide la herencia de una sola casa? A ver, si el único bien que quedó un hogar, hay que ver quiénes son los herederos. ¿Ya? Si hay hijos, todos, si hay solo hijos, todos los hijos, y no hay testamento, todos los hijos reciben la misma porción. Esto es muy importante, hayan sido producto del matrimonio o hijos fuera del matrimonio. Todos los hijos que haya tenido esa persona
dentro o fuera de un matrimonio, son herederos por igual. Esto es muy importante. Entonces, se divide en tantas cuotas como hijos hay. Si hay hijos y cónyuge o conviviente sobreviviente, el cónyuge se cuenta entre los hijos y recibe el doble. ¿Ya? Recibe el doble de lo que reciba cada hijo. Entonces, Correcto. si hay solo cónyuge o conviviente, no hay hijos ni nietos, el cónyuge se lleva todo. Si hay cónyuge o conviviente y papás o abuelos, 2 tercios para el cónyuge o conviviente, 1 tercio para los papás o abuelos. Correcto. Ahí va, ahí, y si hay hermanos, cada hermano por partes iguales, y así se divide. Pero te das Poniendo, cuenta que hay que ver quiénes son los herederos. sí, es muy La división importante. está atendida a quienes son los herederos. Poniendo el ejemplo de recién de un matrimonio y 2 hijos, en que queda solamente una propiedad, aprovechando digamos, esta consulta, Pamela, ¿qué pasa? Existe esta propiedad, yo vivía con mi esposa, ¿verdad? Y mis hijos, ahora que yo ya no estoy, ¿verdad? Tiene cada uno su parte. Esa propiedad obligatoriamente se tendría que vender, o podría quedarse el cónyuge sobreviviendo hasta que termine, o sea, hasta que fallezca. ¿Cuál es el procedimiento ahí? A ver, al código, bueno, Andrés, al código civil no favorece los pactos de indivisibilidad ni de estar siempre en un status quo. Uno puede pactar que no se va a ver, no va a haber acción de partición, pero no es un tema para siempre. Hay plazos para eso y plazos que son cortos. Lo que la ley asegura hoy día es que el cónyuge o conviviente pueda adjudicarse preferentemente la casa donde vivían. Hay una regla ahí. Entonces, la primera opción de adjudicación la tiene el cónyuge o conviviente, pero ¿eso qué significa? Que tiene que pagarle los derechos a los hijos, por ejemplo. ¿De acuerdo con qué? Con lo que vale ese bien. Eh, no hay un, salvo, y ahí donde puedo operar bien un testamento, porque yo por testamento puedo constituir un usufructo vitalicio en favor de mi cónyuge o conviviente si está vivo a la fecha de mi fallecimiento. Entonces, solo cuando muera el cónyuge o conviviente se va a poder vender la casa. Yo he hecho muchos testamentos que la única disposición es esa. Entonces ahí ¿Para qué? Para conviene que más un viva testamento. tranquilo, para que viva tranquilo en esa propiedad, porque generalmente, ¿cómo se estudia la situación? Son hijos que tienen su patrimonio y el cónyuge, y son personas a veces mayores de 60, 70, 75 años. A una persona llevarla a una venta de propiedad en ese momento es bastante complejo. Ahora, puede elegir vivir ahí con un usufructo o arrendar esa propiedad hasta el día que fallezca, pero eso que quede para esa persona. Ahí le aconsejaría hacer un testamento. Correcto, eso está. Entonces ahí es súper importante el quedarlo, porque muchas veces pasa que son matrimonios o son también parejas, digamos, con hijos externos y no, o sea, con hijos de afuera, digamos, no sé, cada uno tiene su propio hijo, pero a lo mejor ellos no tienen los propios. Entonces alguno de los hijos de afuera quiere vender, digamos, porque no le interesa para dónde se vaya el cónyuge. Entonces, en este caso es Exacto. mejor hacerla, o pareja, o hacer, digamos, lo que tú acabas de decir, que me gustaría que lo pudieras repetir, por favor, para que le quede claro también a nuestros Sí. auditores. Y te das cuenta que por eso a veces es bueno hacernos la pregunta, ¿qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa Claro, con mis bienes? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Mi situación patrimonial? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Cómo se están llevando? ¿Quiénes podrían mover la ecuación en un lado o en otro? Eh, yo aconsejo que cuando tú tienes una situación tienes ya, por ejemplo, un solo bien, te lo voy a poner más específico, el cónyuge sobreviviente, va a ser, por ejemplo, mi señora, que toda la vida ha trabajado dentro del hogar, en una pega que muy poco reconocía, pero gracias a eso yo pude hacerme una situación, crió a nuestros hijos. A lo mejor es buena idea hacer un testamento constituyendo un usufructo vitalicio en favor de ella, que opere para después de la muerte, si ella está viva, cuando yo fallezca,
opera. Si ella ya falleció, se Claro, entiende que como cláusula no escrita. Incluso yo he hecho testamentos que los dos han testado en favor del otro en ese sentido, que el cónyuge sobreviviente quede con un usufructo o conviviente sobreviviente mientras viva, un usufructo vitalicio. ¿Para qué? Para que pueda terminar de vivir ahí o si la casa genera renta, que perciba esa renta hasta el minuto que fallezca. Porque muchas veces esas personas no están con un patrimonio tan poderoso para poder seguirse manteniendo. Y a veces los hijos quieren la plata de lo que es la venta de la propiedad, pero no están dispuestas a mantener al padre o madre sobreviviente. claro. Ahora, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que no queden sobre, digamos, han fallecido los dos padres y los hijos quisieran vender esa propiedad? Ujú. Eh, y uno de ellos quisiera comprarla, pero no llegan a un acuerdo con el precio. Eh, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Existe algún tipo de beneficio para este heredero que quiere comprar o se A vende ver, al mejor postor? Si es que llega a un tribunal, no sé. cuando tú vas a comprar, se van a repartir los derechos, porque ¿qué es lo que se genera cuando una persona muere con los herederos? Y esto es muy importante explicarlo, una comunidad. Y esta comunidad va atada a todas partes, va junta. Entonces, aquí hay unanimidad. Puede ser que un heredero quiera comprar la propiedad, por ejemplo, o que quieran venderla. La situación es prácticamente la misma. ¿Qué es lo que pasa si no hay acuerdo? Basta con que uno de los hermanos, con que uno de los herederos se oponga y no hay venta. Entonces, eso puede generar lo que se llama la acción de partición. Y podemos terminar en un escenario donde el peor de mis escenarios es terminar en pública subasta, en un remate. Ahora, Y correcto. a veces me ha tocado llegar hasta allá porque alguien se empecinó que no le importa perder dinero, Sí, sino que quiere que el otro no se adjudique la casa o en el fondo o complicar la historia, porque claro. tiene... Ahora, en este caso, si hubiese, se ponen los tres de acuerdo en venderla y contratan a un corredor de propiedades para que la venda, eh, ¿alguno de ellos, al mismo valor, tendría una mejor opción de comprarla? Por No, ejemplo, en alguien nuestro, en nues- ofrece, en- el derecho que yo te hablé era del cónyuge conviviente que tiene el derecho preferente de adjudicación. Pero con respecto a los otros herederos, están en igualdad de condiciones. Ahí hay una negociación que hay que hacer. Y es súper importante en el caso del corredor de propiedades, porque el corredor de propiedades, ¿a quién la va a ofrecer? Al mercado. claro, Entonces, si la compra un heredero, acaba de irse el negocio entre las manos, salvo que haya tenido una orden de venta muy bien redactada en ese sentido. Pero básicamente eso se plantea antes. Cuando ya llegan donde un corredor es porque ninguno de ellos quiere comprarle los derechos a los otros. Ese es el correcto. tema, porque es una compra de derechos. Eso se llama cesión de derechos hereditarios. Y Ah, muchas veces no correcto. hay dinero, no hay interés, porque lo que me van a pagar a mí es menos de lo que vale la propiedad en el mercado, por ejemplo. Entonces vamos a la venta para que un externo, una persona que no es de la sucesión, compre la propiedad. Entonces, todos nosotros vamos a venderle la propiedad porque en conjunto somos los dueños del 100% de los derechos. ¿Qué pasa si alguien no acepta la porción de la herencia que le corresponde y la rechaza? A ver, para entender bien la pregunta, ¿no acepta el monto en dinero que se le va a dar o no acepta su calidad de heredero de ese heredero? Las dos cosas, porque voy hasta una tercera pregunta que te la voy a hacer después, que sería si hay más deuda Sí, que bienes. que la vamos a ver. Yo puedo estar a disgusto con lo que me va a tocar y ahí la solución está en la ley y en el testamento y hay que sacar bien los cálculos. Si me están tocando lo que me está tocando como y corresponde exactamente a mi porcentaje de mi derecho en la herencia como heredero, puedo ponerme a la venta, puedo decir que quiero que se venda más caro,
pero no puedo negociar un mayor porcentaje, porque es lo correcto. que me toca, ¿ya? Ahora, te digo entre nos ha tocado en la oficina, o sea que le vamos a pasar 10 millones más con tal de que se quede tranquilo, pero eso es una solución producto de una negociación Claro, distinta, pero que no está basada en la ley. ¿Qué claro, puede ocurrir si alguien no quiere la herencia? Me tocó un caso una vez, eso se llama repudiación de la herencia. Yo la voy a repudiar. claro. ¿Por qué la voy a repudiar? Me tocó conocer un caso hace muchos años. Una persona hereda de su padre una importante cantidad de bienes, pero el padre tenía negocios muy ligados con el lavado de activos. Ya. Entonces, para él heredar significaba validar lo que estaba haciendo el papá y entrar en un mundo al que él no quería pertenecer. Repudió por escritura pública la herencia. Y en ese caso, ¿para quién queda? ¿Se reparte Para entre el los heredero demás? que viene, en Ah, este caso quedó correcto, para, como era el hijo, no había nadie más, quedó para los hermanos, y los hermanos, haciendo valer la repudiación, solicitaron la posesión especial. Él no quería nada, no quería correcto. nada por el origen de esos bienes. Ok. Ahora, lo mismo que te estaba diciendo recién. ¿Qué pasa si yo lo que voy a heredar, digamos, es más la parte negativa, es decir, más deuda que bienes? Y no me conviene, digamos, como comercialmente no me conviene porque, Sí, digamos, voy a quedar endeudado. mira, en principio se transmiten del difunto a los herederos todos los derechos y todas las obligaciones, pero hay una manera de aceptar la herencia que es con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Con beneficio de inventario, yo acepto la herencia y que mi asignación, lo que a mí me toque, hasta ahí yo respondo de las deudas que haya dejado el difunto. O sea, si yo recibo 1 millón y la deuda eran 60 millones, por ejemplo, yo respondo con el millón a los acreedores. O sea, lo demás, qué pena más grande me da, yo les paso ese millón, pero yo no voy a responder de más. Pero para eso tienes que haber aceptado la herencia con beneficio de inventario, ¿ya? Que en el formulario del registro civil es una casilla y en las herencias intestadas ante tribunales tú tienes que decirlo expresamente. Se acepta con beneficio de inventario. ¿Te das cuenta que tenemos una figura súper importante? Porque a lo mejor a mí me interesa aceptar la herencia, pero que se pague la deuda del papá o mamá. Esto pasa mucho con las deudas de clínica, las Claro, deudas de por ejemplo. hospitalización. Entonces, oye, ¿sabes qué? Papá me dejó 5 millones y el papá le debía 100 millones, páguese con esos 5 y sanemos todo, es que no hay más bienes. Entonces Ah, ahí perfecto. se termina todo. Pero puede ocurrir que la verdad es que la herencia son puras deudas, no hay ni un bien que rescatar, y tú dices, ¿sabes qué? Voy a repudiarme, voy a repudiar la herencia, ¿ya? Entonces, te das cuenta que en este proceso siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos llevando el tema a un tema económico, pero no económico de negocio, económico de si me conviene o no me conviene. Mira, Eso es, correcto. Carlos está preguntando, ¿cuándo se pierde una herencia? ya. La herencia se puede perder por distintos motivos. Se puede perder por desheredamiento, que ahí tú ya incurriste en una causal y no tienes derecho, pese a tener el lazo de parentesco y a lo mejor tener la calidad de asignatario forzoso, no eres heredero porque te desheredan. Dos, por ejemplo, se perdieron los bienes. Eres heredero de algo que se perdió. Me explico. Eh, un caso que es real. eh, Nadie sabía que había que invocar el seguro de desgravamen en el banco, no operó, la señora dijo, bueno, no me van a echar, le quitaron la casa, ahí era dueño de una herencia que era igual a nada, igual a aire, porque perdió el bien que tenía porque el banco ejerció acción hipotecaria y quitó la casa. Te vas dando cuenta por pérdida de los bienes, eso rige para también para las acreencias bancarias.
Dos, porque se te pasaron los plazos. Hay alguien que es heredero, tú estás excluido, se te pasaron los plazos por prescripción. También en ese caso puedes perder la herencia. Entonces, hay que estar atentos. Te das cuenta que ahí son las causales de pérdida. Se pierden los bienes, prescribió mi derecho a solicitar y que se me reconozca como heredero, o perdí el derecho de herencia por desheredamiento. Perfecto, ok. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Hay muchísimo más para conversar y Yo preguntar sobre... encantada, cuando tú quieras vengo a posesiones Sí, efectivas parte 2. eso, fusión efectiva, parte, yo creo que es muy importante. Fíjate que han salido un montón de detalles. Algunos auditores aprovecharon de mandar por WhatsApp. Recuerden que siempre nos pueden mandar a través del WhatsApp 998240438 las consultas a nuestro entrevistado. Nosotros, si alcanzamos y las puedo ver, se las vamos a hacer inmediatamente para que tengan la respuesta. Así Y que, sabes que antes de terminar, yo sí, creo Claudia, que yo siempre he dicho que temas como el matrimonio y esto, y las posesiones efectivas, debiera enseñarse en los colegios, sí, porque la debieran, ¿no? gente sale, yo voy al registro civil, me ha tocado ir bastante seguido y veo las consultas y veo personas que han invertido, y al igual que yo la última vez que fui estuve 3 horas y media haciendo una fila antes de entrar. Entonces, haces una fila y de Mm, repente te dicen, no, pues usted tiene que ir a Santa Rosa. La claro. persona hace una romería. Esto debiera ser mucho más accesible. Se ha invertido, pero todavía yo creo que falta en educación cívica para que la persona entienda qué es lo que tiene que hacer. ¿Mm? Bueno, a propósito de esto, y aprovechamos a hacer un llamado, porque, y ojalá que alguien conozca alguna autoridad, porque efectivamente este tipo de cosas debería pasarse en la enseñanza en alguna parte. Yo creo que en la parte de la enseñanza media podría ser como lo Sí, más adecuado, pero también la educación financiera. Todo esto está relacionado con ello. Hay una ley, digamos, que en educación, digamos, que habla sobre hacer clase de educación financiera, pero hasta ahora no se ha habilitado, hasta ahora no se ha desarrollado y los alumnos no se están beneficiando. Existe mucho desconocimiento en los exacto. trámites, en este tipo de situaciones como la que estamos comentando. Así que muchas gracias, Claudia, queda Gracias a ti, comprometida Aníbal. para una segunda parte y por supuesto le damos las gracias a cada uno de los auditores por escucharnos y por estar acompañándonos todos los lunes a las 4 de la tarde. Así que muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, muchas gracias.